¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que estáis por aquí, que ya veo que sois unos cuantos. Bienvenidos al taller Fiscalidad para Startups y la I+D+I a cargo de Adolfo Gutiérrez de Gandarilla, de Startup Andalucía Roadshow. Enseguida vamos a empezar con el taller, ¿vale? Pero antes quería comentaros qué es eso de Startup Andalucía Roadshow, por eso estoy yo aquí. Los que hayáis asistido a más de uno de estos talleres que se organizan en torno a este programa, pues ya os sonará esto, pero por si acaso hay alguien nuevo y despistado, yo os lo comento, ¿vale? Startup Andalucía Roadshow no es ni más ni menos que la mayor competición de startups de toda la región. Y lo que persigue es localizaros a vosotras, a las mejores startups, para ayudaros a crecer, a escalar, a convertiros en startups top. ¿Cómo lo haremos? Pues se os conectará con inversores, se os dará acceso a instrumentos de financiación, se os acompañará a eventos internacionales y se os preparará para el escalado de vuestra startup. ¿Cómo se puede participar en esta Liga de las Startups Extraordinarias, como a nosotros nos gusta llamarlo? Bueno, pues Startup Andalucía Roadshow está planteado como un talent show y como tal, pues hay una fase de convocatoria, un casting, una academia y por último hay una gran final. Ahora mismo nos encontramos todavía en la fase de convocatoria, es decir, todavía estáis a tiempo de apuntaros. Tenéis hasta el día 25, que es ya mismo, o sea que no lo dejéis para el último día. En la página web de startupandaluciaroadshow.es tenéis toda la información. Tenéis las bases de la convocatoria con todos los detalles para participar. También tenéis un enlace al formulario de inscripción que tendréis que rellenar para participar. Y bueno, comentaros que los requisitos que sí os pedimos para que podáis participar, pues es que seáis una empresa de base tecnológica, una empresa innovadora, ¿vale? Que tengáis menos de 5 años de vida, que vuestra sede esté situada aquí en Andalucía, que vuestro modelo de negocio sea escalable, ya tengáis usuarios activos y que al menos 2 de los miembros del equipo esté dedicado full time con el proyecto, a tope. Entonces, entre todas las inscritas, ¿vale? Que esperamos que sean muchísimas, pues habrá un casting al más puro estilo Operación Triunfo. ¿Qué se tendrá en cuenta en este casting? Pues vuestra candidatura, ¿vale? La innovación, la ventaja competitiva, el equipo humano, vuestra experiencia, la viabilidad técnica y comercial del proyecto. Y luego también se hará una competición provincial de Elevator Pitch en la que también se os dará una puntuación. Respecto a vuestra candidatura, no os preocupéis porque por el mero hecho de participar ya contáis con talleres y formación, talleres y conferencias y mentorización que harán crecer vuestro negocio y harán mejorar esta candidatura, ¿vale? Con la candidatura ya bien currada y tal, pues se os dará una puntuación a la que habrá que sumar esta puntuación que os decía de la competición de Elevator Pitch, ¿vale? Y hasta un máximo de un total de 32 seleccionadas, ¿vale? Las 32 mejor puntuadas serán las que pasarán a la siguiente fase, que es la fase de la academia. Esta academia consiste en 4 semanas en las que habrá que darlo todo, ¿vale? En esta academia pues tendréis acceso a business angels, a mentores de escuelas de negocio y se os capacitará concretamente en Scale Up. Serán 4 áreas las que trataremos. Será innovación, escalado y crecimiento, liderazgo y gestión y financiación. ¿Qué cosas aprenderemos? Pues un mogollón de cosas. Por ejemplo, reconocer oportunidades, analizar la competencia, estrategias a corto y largo plazo, cómo abrir nuevos mercados, cómo retener el talento, cómo gestionar equipos diversos, delegar en estructuras intermedias de mando, también, por ejemplo, diseñar una ronda de financiación o un pacto de socios, que es eso de los préstamos participativos, etcétera, etcétera. Todo ello, pues, materia sin duda muy interesante para hacer crecer vuestra startup. Y bueno, como decía, habrá que darlo todo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, lo que se valorará para pasar a la siguiente fase, pues es el grado de aprovechamiento que demostréis en estas 4 semanas de academia. También la viabilidad del proyecto, por supuesto, pero también eso, la actitud percibida durante el programa, el compromiso que demostréis con vuestro proyecto, vuestra iniciativa y los avances logrados. Y también los entregables, porque se os pondrán algunos deberes que tendréis que hacer, y como por ejemplo pues un Investor Decks, un One Pager, distintas cosas de temas de comunicación y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que con las 12 mejor puntuadas, ¿vale? En esta academia son las que pasarán a la gran final. Estas 12 startups tendrán que batirse ya en un duelo final, ¿vale? Un elevator pitch, ante un jurado experto que dará una puntuación también a este gran elevator pitch final.
pero no será lo único que se tendrá en cuenta. Lógicamente, también se tendrá en cuenta el modelo de negocio, estructura de crecimiento, mercado, equipo y distintas métricas, ¿vale? Las 5 mejor puntuadas son las ganadoras, las que se considerarán las 5 mejores startups de Andalucía, las 5 con mayor potencial. Estas 5, esto será en febrero de 2021 y estas 5 ya pues tendrán acceso a fondos europeos, a eventos internacionales tipo West Summit, South Summit y lo que la situación actual en ese momento permita, encuentros one-to-one con Venture Capitalists y formación específica en internacionalización. Entonces, como os decía, tenéis hasta el día 25 para apuntaros, ¿vale? Creo que es bastante interesante, así que no dejéis pasar la oportunidad y que se corra la voz. También comentaros que Startup Andalucía Roadshow es posible gracias a que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, así como las cámaras de Andalucía, pues lo han hecho posible y que también podéis seguir apuntándose a talleres, a este tipo de talleres que está toda la información en la página web de startupandaluciaroadshow.es y que son gratuitos gracias a que cuentan con la cofinanciación de fondos FEDER a través del programa Innocámara. Y hasta aquí mi intervención. Os dejo con el taller Fiscalidad para Startup y la imagen, donde aprenderemos y charlaremos sobre impuestos, incentivos y obligaciones que afectan a una startup, de mano de Adolfo Gutiérrez de Gandarilla, que es socio del área fiscal de Deloitte Legal, doctor en Derecho Financiero y Tributario y que, bueno, entre otras cosas, pues, ha sido incluido en el anuario Best Lawyers como abogado destacado en la especialidad Tax Corporate durante 10 años, ¿no? Desde 2010 hasta la actualidad. Ahí es nada. Bienvenido, Adolfo. Hola, buenas. Buenas. Si tenéis algún problema con la conexión, porque mientras hablaba Clarisa, pues he tenido ciertos problemas para cargar la imagen y tal, por favor, avisadme por el chat de alguna forma si no se me escucha adecuadamente, ¿no? En primer lugar, pues bueno, daros las gracias a los organizadores del Startup Andalucía Roadshow, daros la bienvenida a todos los oyentes en este caso, sobre mi ponencia. Yo voy a intentar, creo que es importante siempre fijar unos objetivos en una charla de este tipo, que más que nada es, divulgativa, pero con cierta profundidad en la materia, pues fijando como objetivo el que tengamos pues una serie de ideas claras después de haber pasado esta hora juntos, ¿no? Porque no se puede pretender ser especialista en esto en una hora, pero sí se pueden sacar ciertas ventajas a este tipo de talleres, obviamente. Por supuesto, cualquier tipo de duda que tengáis al hilo de mi exposición, pues a través del chat o como queráis, me la hacéis llegar y yo intentaré ir resolviéndola sobre la marcha. Como ya digo, el objetivo es que tengáis pues una idea aproximada de cuál sería la fiscalidad de una startup en relación a todos los impuestos que le son aplicables, ¿no? Voy a intentar compartir con vosotros pues una presentación llamada, que ahora mismo pues no sé, YouTube. Uso compartido del escritorio. Vale. No sé si estáis viendo mi presentación, si podéis confirmármelo. Se ve perfectamente, Adolfo. Vale, muy bien. Pues nada, hemos pasado la primera prueba entre todos. Muy bien, pues vamos a empezar. No sé si veis también mi imagen, yo solo veo la presentación, pero bueno, tampoco os perdéis mucho. Vamos adelante con ello. Lo primero que tenemos que comentar es que la startup, pues bueno, ya sabéis que normalmente tiene un componente tecnológico diferenciador. La finalidad normalmente, vamos a tratar en un par de transparencias, pues la fiscalidad o algunas notas fundamentales de la startup en cuanto a la fiscalidad de entrada del inversor. No las voy a agotar, pero sí quiero que se os quede a lo mejor en la cabeza esta materia para el supuesto en que se os plantee en la práctica, se encienda una luz roja, pues que es de un tema a mirar o analizar fiscalmente.
La finalidad del emprendedor suele ser normalmente o bien la venta posterior o la entrada de un inversor tercero con la finalidad de desarrollar el negocio. Existen múltiples formas de inversión en las startups que implican tributaciones de una distinta forma y que, por lo tanto, cuando se formalice la inversión de cualquier tercero en la startup correspondiente, es fundamental tratar tanto la fiscalidad de entrada del inversor como la fiscalidad de salida tanto del inversor como del emprendedor, si este es el caso. Hay multitud de tipos de fórmulas de inversión, préstamos participativos, crowdfunding, business angel, fondos, etcétera. Y ahí pues hay que tener en cuenta la fiscalidad derivada de los pactos del socio, la desinversión futura, la entrada de nuevos socios, la retribución del inversor y del emprendedor, la remuneración de los trabajadores, el exit tax, que es el impuesto de salida del inversor, etcétera. No existe, obviamente, un concepto tributario de startup ni un régimen fiscal específico aplicable a este tipo de entidades. Con lo cual, pues bueno, hay que ir un poco conformando la tributación de la startup en relación a las distintas fases de su vida empresarial. Aquí nos vamos a centrar en aquella fase en la que la startup está iniciándose, está poniendo en marcha su negocio y tiene que pensar en cuál es la fiscalidad que le va a aplicar. Aplica en el impuesto sobre sociedades, pues nos vamos a dar cuenta que aplica los incentivos propios de entidades de nueva creación o de pymes inicialmente, que el principal impacto a efectos del impuesto sobre sociedades, dado el componente tecnológico, pues va a ser la aplicación de la deducción del IS por I+D+I y determinadas fórmulas de bonificación de la explotación intelectual del resultado de la startup, ahora lo veremos. También vamos a tratar el IRPF del inversor y del emprendedor. Y, por último, perdón, que se ha ido. Y, por último, vamos a analizar la posibilidad de obtener las devoluciones de las cuotas de IVA antes de que se inicie la actividad propiamente dicha, en las fases preparatorias de inicio de la actividad. En esta transparencia, de todas las fórmulas de inversión que se pueden dar en una startup, quizás, bueno, pues esta, aunque ya lleva cierto tiempo pues en liza, pues es la más novedosa en relación al resto de las que pueden darse. Y aunque no fuese el objeto propio de esta charla, sí he querido poner unas notas, pues bueno, para que las tengáis ahí y sepáis cómo tributa básicamente, obviamente, este tipo de financiación a la startup. Bueno, es una fórmula de cooperación colectiva en la que varias personas pues se unen para obtener unos resultados destinados a financiar un determinado proyecto. Consiste en la financiación en masa o en economía participativa, que está muy de moda, ¿no? Con recursos a donativos o contraprestación por productos o servicios. Obviamente es un mecanismo útil para usuarios y para la financiación de proyectos de startup. Pero básicamente la tributación es de 5 tipos del crowdfunding. Bueno, puede que sea una pura donación, con lo cual la startup que recibe la donación pues tributará en su IS, punto. Puede ser un sistema en el que haya una recompensa, el inversor a cambio de su aportación va a recibir un producto o un servicio y, por lo tanto, esa aportación tributará como un rendimiento en el impuesto sobre sociedades y, además, podrá haber pues impactos a efectos del impuesto sobre el valor añadido. Puede que sea una inversión, que haya un aumento de capital y, por lo tanto, lo que aporta el inversor tiene como retribución acciones o participaciones en la startup, en la sociedad. Con lo cual, bueno, pues ahí no va a haber ingreso para la sociedad porque será capital, no va a haber impuesto sobre el valor añadido porque es una aportación al capital de una sociedad y tampoco va a haber el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en su modalidad de operaciones societarias, porque los aumentos de capital de las sociedades pues están actualmente exentos de tributación. Puede que sea un préstamo y en tal caso pues la startup tendrá que abonar un tipo de interés a aquellos que le hayan realizado la aportación. El interés será fiscalmente deducible de su impuesto sobre sociedades y además la operación no llevará IVA de ningún tipo. Por otro lado, puede ser de factoring, en el que, bueno, pues es similar a los antiguos pagarés y la tributación es muy similar a la que he explicado en relación a los préstamos.
Con lo cual, algunas ideas claras hasta ahora es la startup solicita financiación, solicita inversión para desarrollar su proyecto. Ojo con la fiscalidad de cada una de estas fórmulas, no es el objeto de hoy, pero sí quería advertirlo. Hay que analizar tanto la fiscalidad del inversor como la fiscalidad del emprendedor, la venta futura de la compañía, la recompra de las participaciones en sus casos. Hay distintas fórmulas de inversión y una de ellas puede ser el crowdfunding. ¿Qué pasa o qué puede ocurrirle a una startup en relación con el impuesto sobre sociedades? Bueno, básicamente, como he dicho, no existe un régimen fiscal propio, pero lo normal es que al ser nuevas aventuras empresariales, pues sean sociedades que queden dentro del ámbito del régimen fiscal de las empresas de reducida dimensión. Y a lo largo de una serie de transparencias vamos a intentar al menos que conozcáis las ventajas fiscales básicas de este tipo de entidades. Obviamente estamos hablando de entidades o de empresas que no van a facturar más de 10 millones de euros, ni siquiera a nivel de grupo. Probablemente facturen poco inicialmente, después la facturación crezca y al final, si el proyecto empresarial tiene éxito, pues superen ese importe. Pero bueno, ya si superan ese importe, el régimen fiscal es el general, ¿no? Cuando se trata de empresas de nueva creación, pues se computará el importe neto de la cifra de negocio, que es lo que significan esas siglas, en relación al propio ejercicio de constitución. Si la referencia o el periodo de referencia es inferior al año, pues hay que elevarlo, ¿vale? Y se excluyen las entidades patrimoniales. Una startup, por definición, no es una entidad patrimonial, no gestiona ningún tipo de patrimonio inmobiliario o mobiliario, sino que realiza una actividad económica. Y se excluirá cuando se supera ese importe de 10 millones de importe neto de cifra de negocio. Y las ventajas fiscales que da el ser una empresa de reducida dimensión, pues son todas esas que vamos a ir desgranando poco a poco, algunas también aplicables a entidades que no son entidades de reducida dimensión, pero que también son importantes. Libertad de amortización por creación de empleo, libertad de amortización de bienes de escaso valor, amortización acelerada, insolvencia global, dividendos, etcétera. Vamos a ir viéndolos uno a uno y así no perdemos tiempo. Bien, en cuanto a la libertad de amortización por inversiones con creación de empleo. Para el que no tenga nociones de esto, e intento ser un poco en esto más didáctico, pues esto significa que si alguien una startup invierte en cualquier tipo de activo, va a poder amortizar fiscalmente, que no contablemente, en los ejercicios que quiera, incluso en uno, toda la inversión que ha realizado. Obviamente, esta ventaja es una ventaja transitoria. Lo que está es permitiendo que una empresa de reducida dimensión pueda darse el gasto fiscal por la inversión que ha realizado, que de otra manera se daría a lo largo de una serie de años en atención a la amortización contable y si esta pues es aceptada desde un punto de vista fiscal. Con lo cual, esta ventaja es una ventaja que además se aplicó durante muchos años también a empresas, digamos, pues normales, que no eran entidades de reducida dimensión y que permiten anticipar el gasto derivado de la amortización de los activos que se compran. Pues si compráis un inmueble se amortiza en 50 años, mientras que si estás en libertad de amortización lo puedes amortizar en un año fiscalmente, con lo cual dejas de pagar impuestos porque aceleras el gasto derivado de la amortización fiscal del bien. Yo no soy mucho vamos, voy a ir deteniéndome en todos los requisitos que aburren mucho, siendo sincero, y que yo muchas veces pues tengo que volver a mirar, pero bueno, porque tengáis una idea. Aplica inversiones de elementos nuevos de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias también. El requisito es que la plantilla media se incremente en los 24 meses siguientes al inicio del periodo de funcionamiento de entrada en vigor del elemento. Respecto a los 12 anteriores, debe de mantenerse ese incremento de la plantilla media durante esos 24 meses. Se calcula de acuerdo con la legislación laboral la plantilla media y la cuantía máxima es la que resulta de aplicar el incremento de la plantilla por 120.000 euros. Es decir, no vas a poder aplicar libertad de amortización sobre todos los bienes que adquieras, aun cuando generes empleo, solamente con el límite del incremento medio de la plantilla de esos 24 meses por 120.000 euros. Es incompatible con la deducción por creación de empleo de trabajadores con discapacidad
y si incumples con el requisito de incremento de la plantilla, pues entonces tendrás que regularizar la cuota que has dejado de pagar sin sanciones de ningún tipo, pero con el abono de intereses. Por otro lado, hay libertad de amortizaciones de bienes de escaso valor. Esto aplica a cualquier entidad, sea o no entidad de reducida dimensión, y lo que te permite es amortizar libremente pues pequeño inmovilizado que no supere los 300 euros con un límite de 25.000 euros acumulados durante el año. Es compatible con cualquier tipo de incentivo fiscal. Después está la amortización acelerada, que es otro incentivo exclusivo de las entidades de reducida dimensión, que permite que elementos nuevos del inmovilizado material, o se aplica sobre elementos nuevos de inmovilizado material, inversiones inmobiliarias intangibles, debes de cumplir con el requisito de entidad de reducida dimensión en el ejercicio en que se pusieron a disposición de la entidad, y la aceleración del coeficiente es de un 2%. Te permite amortizar aceleradamente los activos que adquieras en los años en los cuales eres entidad de reducida dimensión, y es compatible con otra serie de beneficios fiscales. Es decir, para que nos quedemos con la idea, las entidades de reducida dimensión, entre las que se pueden encuadrar al principio de su año las startups, tienen una serie de ventajas para acelerar la amortización fiscal y, por lo tanto, reducir el gasto fiscal en los primeros años. Este es un beneficio fiscal que después hay que devolver, los tres que hemos comentado. Y esto es lo importante, entenderlo, ¿no? Yo puedo acelerar el gasto, me lo tomaré ahora como deducible, pero a medida que siga amortizando contablemente, la amortización contable ya no será una amortización fiscalmente deducible y tendré que devolver el gasto que me deduje antes de forma acelerada. Después hay otra serie de ventajas. La insolvencia global de deudores. Normalmente en las empresas que no son de reducida dimensión, pues tienes que probar que hay una morosidad determinada o que se cumplen determinados requisitos para que un fallido, alguien que no te paga, pues pueda ser su saldo deducido fiscalmente. No hay deducciones globales como se aplican en las entidades de reducida dimensión. Aquí, en las entidades de reducida dimensión, se puede simplemente tomar como deducible, como pérdida, el 1% de los deudores finales, existentes al final del periodo, sin tener que demostrar pues que la morosidad es de más de 6 meses o que el deudor en concreto ha entrado en concurso de acreedores, etcétera. Esos también van a ser deducibles fiscalmente, pero al margen de esa deducibilidad, las entidades de reducida dimensión pues tienen una deducción genérica del 1% de los deudores existentes al final del periodo, independientemente de que después te puedan pagar o no. El siguiente punto, que da para una tesis, pero que hemos reducido en 3 líneas, es la exención sobre dividendos y plusvalías exentas. Es decir, una entidad de reducida dimensión o cualquier tipo de entidad, si recibe dividendos de otras inversiones, de otras sociedades en las que ha participado, pues no va a tributar en el impuesto sobre sociedades si tiene una participación de al menos un 5% y la mantiene durante al menos un año, ¿vale? Ahora se está previendo una reforma legislativa en la que los dividendos percibidos por una sociedad, si bien siguen estando exentos en su mayor porcentaje, esa exención se limita a un 95%. ¿Qué quiero decir con eso? Que si hay una sociedad que participa en otra y la participación es superior al 5% y durante más de un año, cuando se reparte dividendo, ese dividendo hasta el día de hoy está exento de tributación en la holding. A partir de 1 de enero del año que viene, lo previsible es que esté exento un 95%, lo cual implica una tributación efectiva sobre el dividendo percibido tampoco muy alta, pero que antes no existía, de un 1,25%. ¿Por qué un 1,25%? Porque es el resultado de aplicar el 25% del tipo impositivo sobre el 5% de base que va a tributar, con lo cual cada dividendo que se pague pagará en la holding un 1,25%. También es importante saber que las ventas de participaciones de sociedades por otras sociedades no tributan a efectos del impuesto sobre sociedades. Es decir, si yo tengo yo soy el inversor, persona física, participo en una sociedad que es holding de otra y la segunda sociedad, esta, la de abajo, es una sociedad, una startup y decido venderla, la plusvalía que se genera en la sociedad holding está exenta de tributación.
bueno, a partir del año que viene estará exenta en un 95%, pero bueno, un 1,25%, por eso no nos vamos a pelear, ¿no? Sin embargo, si fuese una persona física la que participase directamente en la startup y decidiese venderla, la plusvalía directamente tributaría en esa persona al 23%. Obviamente, la venta de sociedades por parte de otras sociedades, pues produce el efecto de la exención que he comentado, pero si se quisiesen subir los beneficios a la persona física, entonces se tributaría al 23%. Después, el tipo impositivo reducido, bueno, las entidades de reducida dimensión aplican un tipo reducido. Como sabéis, el tipo general aplicable en el impuesto sobre sociedades es del 25%. A las entidades de nueva creación se les aplica el 15%, siempre y cuando sean entidades de reducida dimensión, en el primer periodo impositivo en el que la base imponible resulte positiva. Es decir, lo normal es que si alguien realiza una inversión, pues tarde en que la sociedad genere beneficios. Bueno, pues el 15% de tributación será aplicable en el primer ejercicio en el que el resultado fiscal sea positivo y en el siguiente. Es un beneficio fiscal que tiene 2 años y que supone un ahorro de un tipo o de un 10%, de 10 puntos sobre el tipo impositivo general. No sé por qué no os veo, si me estáis escuchando, ¿me seguís escuchando? Hola. Adolfo, sí, se escucha todo perfectamente, no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Vale, perdón que vaya preguntando, pero es que cuando hago la presentación no veo nada. Perfecto, tú pregunta cuando necesites, que yo estoy todo el tiempo aquí a tu lado. Venga, muy bien. Después os voy a comentar 2 incentivos fiscales más que han tenido mucha preponderancia en estos últimos años, porque son prácticamente de los pocos que las entidades de reducir, bueno, el primero no, pero el segundo es de los pocos que les queda a las entidades que no son de reducida dimensión. El primero es aplicable a las entidades de reducida dimensión. Estos incentivos, para entenderlos de una forma intelectual, por decirlo de alguna manera, lo que pretendían en su época y cuando nacieron, que fue con la anterior crisis, venimos acumulando ya crisis que da miedo, pues en la anterior crisis lo que se pretendió con esos incentivos fue capitalizar las empresas. Es decir, le voy a dar beneficios fiscales a aquellas empresas que en un determinado periodo de tiempo no repartan dividendos ni reduzcan su capital, que estén bien capitalizadas, que estén bien nutridas, por decirlo de alguna manera, porque las hará más fuertes y si viene una crisis empresarial nueva, pues tendrán reservas de donde tirar. Bien, hay 2. Una es la reserva de nivelación y la siguiente, bueno, pues será la reserva de capitalización. La reserva de nivelación, esta solo es aplicable a las entidades de reducida dimensión. Y lo que te permite es tomarte una reducción sobre la base imponible previa del 10% de la misma, siempre y cuando dotes una reserva contable indisponible durante 5 años. Este incentivo es temporal, lo tengo que devolver. A los 5 años devolveré, ahora veremos en el ejemplo, perdón, devolveré el incentivo fiscal que he aplicado. Con lo cual, es una ventaja fiscal puramente temporal. El límite de reducción es de 1 millón e implica, como ya hemos dicho, la dotación de una reserva contable indisponible. Es decir, que aun cuando tú te apliques esta deducción en base, independientemente de eso, en tu contabilidad tienes que contabilizar una reserva del 10% que hayas dotado que es indisponible durante 5 años. No puedes repartir esa reserva. Por eso lo que pretende este tipo de incentivos es reforzar la capitalización de las empresas. Imaginaros una empresa de reducida dimensión que tiene en el periodo 2020 pues una renta positiva de 5 millones de euros. Y además tiene pendiente de compensar bases imponibles negativas por importe de 1 millón de euros. Ahí, en los años siguientes le van pasando unas cosas. Tiene que devolverlo para el 2025, lo que va a hacer, como veis, ¿no? Pero entonces, en el año 2021 tiene una base imponible de 3 millones de euros. En el 2022 tiene una base imponible de 1 millón. En el 2023, pues obtiene una pérdida de 300.000. En el 2024 vuelve a tener
vuelve a tener resultados positivos y en el 2025 alcanza pues, una base imponible de 1,5 millones. Perdona. Bien, vamos al periodo para entenderlo fácilmente. Vamos al periodo 2020. La sociedad ha ganado a efectos de impuestos 5 millones de euros. Vamos, somos optimistas en cuanto a la evolución, ¿vale? Entonces, tiene unas bases imponibles de 1 millón. Base imponible negativa, es decir, ha perdido dinero en los años anteriores y fiscalmente se lo puede quitar, lo puede descontar. Con lo cual llega a una base imponible de 4 millones sobre la que tiene que tributar. Y dice, bueno, voy a aplicar la reserva de nivelación. La reserva de nivelación como máximo es el 10% o puede llegar al 10% de la base imponible de la misma, que son 4. Con lo cual aplica una reducción de su base imponible de un 10% de 4 millones. Es decir, va a pagar sobre 3.600.000. Ha aplicado esa ventaja fiscal. ¿Qué es lo que pasa en los años anteriores? En el 2021 no pasa nada, tiene una base imponible positiva. En el 2022 tampoco pasa nada porque tiene 5 años para devolver el incentivo fiscal de los 400.000 euros que veis ahí. Pero en el 2023 le pasa algo, que es que pierde dinero y tiene una base imponible de 300.000. Claro, ahí lo que te dice la ley es que en ese momento sí tienes que devolver el impuesto, no puedes generar base imponible negativa. ¿Por qué? Porque te has aplicado una ventaja fiscal de 400, con lo cual, como veis, en el 2023 pierde dinero fiscalmente hablando por 300.000, tiene una base de menos 300.000 y devuelve la reserva de nivelación hasta dejarla a cero. Con lo cual ya solo le quedan por devolver a la hacienda pública unos 100.000 euros. ¿Cuándo los devuelve? Pues los devuelve ya en el 2025 cuando le cumplen los 5 años de la ventaja fiscal que aplicó, porque es una ventaja fiscal temporal. En definitiva, que cuando hay posibilidad de dotar reservas de nivelación, lo que me están diciendo es, oye, puedes tomarte como deducible de la base imponible un 10% de la misma si dotas una reserva indisponible y la devuelves esa base deducida en el año quinto. Pero durante esos 5 años me tienes que tener dotado contablemente una reserva por 400.000 euros, que es un dinero que no puedes distribuir al socio. La reserva de capitalización funciona un poco de la misma manera. Lo que pasa es que la reserva de capitalización aplica a todas las entidades, sean o no de reducida dimensión, que tributen por el IS, y además no es temporal, es definitiva. Es definitiva siempre y cuando no incumpla los requisitos que se me exigen, obviamente. Lo que te va a permitir esta reserva de capitalización es lo mismo. La deducción o la reducción fiscal que yo aplique irá acompañada de una dotación a una reserva indisponible durante 5 años. Lo que pasa es que esta reserva, la deducción derivada de esta reserva, no la tengo que devolver. En el anterior supuesto veíais que al quinto año tenía que pagar impuestos sobre ella. En este caso no. Es definitiva. Te permite una reducción sobre la base imponible previa de un 10% del incremento de los fondos propios limitados el resultado del ejercicio, la reserva de nivelación, la reserva legal y aportaciones de los socios. Para entendernos, porque, como digo, lo importante es tener cierta idea sobre esto. Aquí lo que te van a permitir es tomarte como deducible un 10% del incremento de los fondos propios de un año a otro. Si tú ganas dinero, hablando en términos contables, si tienes un resultado positivo e incrementas tus fondos propios, como ahora veremos, podrás aplicar esta deducción, pero te comprometes a no repartir un importe equivalente de tus reservas en 5 años. El límite de la reducción sigue siendo un 10% de la base imponible, como era el anterior, y está condicionada al requisito del mantenimiento del incremento de los fondos propios en los 5 ejercicios siguientes. Es decir, que si pierdes dinero probablemente tendrás que devolver el beneficio fiscal o si repartes resultado. La regularización sobre la cuota, o sea, se produciría una regularización sobre la cuota incrementada en un 5% más los intereses de mora. Se aplica de forma preferente a la nivelación, a la denivelación y a la compensación de base imponible negativa. Imaginaros un supuesto en el que los fondos propios en el ejercicio 19 son 5 millones de euros, el resultado del ejercicio es de 1 millón de euros y después
en el ejercicio 20 tiene unos fondos propios de 5.500.000 y un resultado del ejercicio de 500.000. Si veis, en el cálculo del incremento de los fondos propios, pues tiene unos fondos propios de 5 millones. Hay que quitarle el resultado del ejercicio según la fórmula de cálculo que dice de la ley, con lo cual mis fondos propios a considerar en el año 19 son 4 millones de euros. Esos 4 millones de euros tengo que compararlo con el incremento de mis fondos propios en el año 20, que es cuando voy a aplicar el incentivo fiscal. Y veo que en el año 20 pues tengo 5,5 millones de fondos propios menos el resultado contable, que es como me dice la ley, que tengo que calcular el incremento, y llego a un resultado de 5, es decir, 5 millones de fondos propios a estos efectos sobre 4 millones que tengo en el 19, me da un incremento de fondos propios de 1 millón de euros, ¿vale? Pues mi liquidación del impuesto sobre el año 2020, si yo quiero, porque esto es optativo, imaginaros que tengo una base imponible previa de 2.800.000, podré aplicar una reducción de reserva de capitalización de 100.000, un 10% del millón de euros, ¿vale? Y esos 100.000 serán aplicados con carácter preferente a las bases imponibles negativas. Tengo una base imponible de 300.000 también que aplico, con lo cual mi base imponible final es de 2.400.000. Bueno, el contribuyente además va a aplicar reserva de nivelación para que veáis que son todas compatibles y acaba teniendo una base imponible definitiva de 2.160.000. Es decir, que al final lo que estoy consiguiendo con esta reserva es reducir mi base imponible tributable, comprometiéndome a no distribuir resultados en ejercicios siguientes. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? De momento no hay nada, Adolfo. Vale. De momento no hay nada. Perdona que es que hasta que se activa el micro tarda un poquito y parece que no. Vale. Seguimos. Bueno, ya sabéis que como dijo Roosevelt, solo hay dos cosas que no tienen solución en esta vida, que son la muerte y los impuestos. Con lo cual, si os aburro durante una hora, por favor, no la toméis conmigo, ni mucho menos con mi madre, que no tiene nada que ver. Pero bueno, lo que quiero es dejaros claro. Hasta ahora, en el impuesto sobre sociedades, la startup puede acceder a un régimen fiscal beneficioso, que son las entidades de reducida dimensión. Eso implica unas posibilidades de amortizar aceleradamente desde un punto de vista fiscal determinados activos por creación de empleo, activos que tienen un coste unitario muy bajo, o bien amortizaciones aceleradas sobre activos que se adquieran de un 2% del coeficiente. Tiene algunas ventajas en cuanto a la posibilidad de deducir saldos de deudores de un 1% genérica, tiene la posibilidad de aplicar a las sociedades que son de nueva creación o de inicio un 15% de tipo impositivo en los 2 primeros años, y después, bueno, pues no va a tributar por los dividendos que perciba de otras sociedades, ni va a pagar por la venta de otras sociedades siempre que mantenga una participación de más de un 5% durante más de un año y se suponga que todas las sociedades pues son sociedades activas que no son de pura gestión patrimonial. Por otro lado, hay dos reservas que permiten también deducir un importe adicional de la base imponible si se localizan o se dotan reservas no disponibles en las cuentas anuales durante un periodo de tiempo, que una es la reserva de nivelación, que es temporal, a los 5 años hay que devolverla, y después hay otra que es la reserva de capitalización, que es una diferencia permanente. El crédito fiscal no hay que devolverlo, pero en ambos casos te comprometes, como digo, a no distribuir reservas y en determinados supuestos, como es la reserva de capitalización, tienes que contar con el hecho de que tus fondos propios se mantengan durante un periodo de 5 años. ¿Vale? Esa es la imagen global de lo que hemos hablado hasta ahora, que pararse a veces y entenderlo es importante. Ahora vamos a entrar en el impuesto, en dos ventajas fiscales, pues prácticamente las más potentes que le queda a la fiscalidad del impuesto sobre sociedades actual, que son el I+D+I y el llamado Patent Box. Vale, yo os hablo como alguien que lleva ya bastante tiempo, más de los que es prudente reconocer en los temas fiscales, y realmente, con el corazón en la mano,
nosotros cuando aplicamos deducciones de I+D+I, las aplicamos porque con carácter o porque el importe no es relevante, y ahora explicaré por qué, o cuando el importe es relevante cuando tenemos informes motivados que con carácter previo a la aplicación por parte del contribuyente acrediten que lo que está haciendo el contribuyente es realizar I+D+I. Si son importes no relevantes, obviamente no vas a invertir dinero en obtener estos informes que normalmente implican determinados honorarios, no nuestros, no de abogados, pero sí de determinadas empresas que están habilitadas por el Ministerio creo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no sé cómo se llamará ahora, pero por el correspondiente para certificar que lo que hace el contribuyente es I+D+I. Estos certificados o estos informes motivados son importantes porque dan certeza al contribuyente de que cuando después venga la inspección tributaria e inspeccione, como decía un cliente mío, son como los Portergate, siempre aparecen, es una broma, no espero que no haya ningún hijo de inspector por ahí y me la tome conmigo. Pero bueno, básicamente, cuando llega la inspección, pues tú podrás, sin tener que discutir con ellos, aplicar la bonificación, pues porque ya tienes justificado por un organismo certificador habilitado por el ministerio correspondiente, y no digo nombres, pero bueno, son públicos, que eso es I+D e incluso, o I+D+I, y que incluso te pueden hasta certificar el importe de los gastos, de los activos, del gasto de personal que has localizado, que has destinado a esta finalidad, ¿vale? Perdona, Adolfo, que te interrumpa. Es que no se ve la presentación. No sé no se ve. Si en algún momento has dejado de compartir. Vale, sí. Sí, porque intenté ver si había alguna pregunta o algo, pero vamos, creo que le he cogido. Ahora la debéis de ver, ¿no? ¿La veis? Ahora sí que se ve. Vale, perfecto. Bueno, no había pasado que estoy donde estaba antes, no os habéis perdido nada. Vale, entonces, bueno, lo que quería decir es que a efectos prácticos, si los importes son muy importantes, estos informes de las entidades certificadoras son relevantes. De hecho, es que si tú coges la ley e intentas como jurista intentar saber qué es la investigación, el desarrollo y la innovación, pues probablemente te lleves una decepción importante, ¿no? Porque es todo y es nada, porque no te dice nada. Indagación original y planificada con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. Desarrollo, aplicación a los resultados de la investigación para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción. Innovación, actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención. Es decir, necesitas normalmente el soporte pues de alguien con conocimiento técnico o científico en la materia para acreditar que eso es I+D. Nosotros hemos tenido problemas incluso cuando la compañía había recibido pues financiación de determinados fondos públicos que lo acreditaba como I+D, después llegaba la inspección y decía que eso no era I+D. Es decir, es importante tener un soporte técnico en el sentido de científico científico o técnico o tecnológico, perdón, para defender que lo que estás haciendo es I+D+I. Lo que le ha dicho los tribunales a la administración tributaria es que cuando ya el certificado que os comento se ha emitido, pues no se debe de discutir porque no son especialistas en la materia, ¿vale? Pero también hay otros contribuyentes pues, que viven con el soporte que ellos mismos se dan por su departamento de I+D+I o si no tienen este departamento porque son pequeños, pues por la persona que ha desarrollado el proyecto, que suele tener pues, la capacidad técnica como para emitir estos informes que soportan que lo que está haciendo es innovación y desarrollo o investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Obviamente es más fácil de conseguir, por hablar en términos llanos, que la administración tributaria admita la innovación tecnológica a que admita que se trata de una investigación y desarrollo. Bueno, pues porque la investigación y el desarrollo realmente tiene un componente de novedad
que hace que la administración tributaria, que sabe lo mismo que yo de estos temas, pues sea más reticente. Y es más reticente también por un tema puramente crematístico. El I+D tiene unas deducciones superiores de un 25%, mientras que la innovación tecnológica es un 12%. E incluso por ponernos un poco más en la realidad, nosotros en todos los años que hemos ido tratando con la deducción, te has ido dando cuenta que las propias entidades certificadoras de este tipo de proyectos, que como digo son certificadoras habilitadas por el Ministerio, pues han ido rolando, como dicen los marineros, ¿no? Rolando desde el I+D a la innovación tecnológica. Las malas lenguas dicen que por cierta presión de la administración tributaria de que todo no podía ser I+D y que habría algo de innovación tecnológica. Vale, bueno, pues los incentivos fiscales que te vas, una vez hecha esta pequeña introducción y quedándonos un cuarto de hora para terminar, que yo creo que al final es de las cosas que más te quedas, porque es la práctica, pero las ventajas que te vas a encontrar pues son libertad de amortización de los activos, de los gastos activados por este tipo de proyectos, es decir, todos los activos, todo lo inmovilizado material o inmaterial o intangibles asociados al proyecto I+D, pues serán libremente amortizables. Ahora lo vemos con más detenimiento. Después hay una deducción en la cuota íntegra del impuesto y después veremos, para que lo tengáis en el radar, pues un beneficio fiscal que es vulgarmente conocido en el ámbito tributario como patent box. Vale. Bueno, volvemos a la lista de requisitos, pero bueno, intentaremos sistematizarlos como los anteriores para que no me odiéis más o no caigáis en el soporno. Bien, cuando tú desarrollas proyectos de I+D+I, te van a permitir deducir libremente los gastos imputados al ejercicio sin ningún tipo de límite. Vas a poder aplicar libertad de amortización en inversiones de inmovilizado material intangible afecto a I+D+I, salvo los edificios, que te dan una amortización del 10%. Normalmente los edificios son amortizables a un 2%, a un 1%, depende del tipo de edificio. Es decir, un poco es la misma ventaja que el trasfondo es la misma ventaja que comentábamos antes. Te permiten deducir en un año la amortización de los activos materiales o intangibles afectos al proyecto de I+D+I. Libertad de amortización de gastos activados como intangibles, y estas libertades de amortización son compatibles con la deducción del I+D. Estas libertades de amortización operan a nivel de la base imponible. Pues mira, yo tendré una base imponible de X, pero como tengo activos afectos a proyectos de I+D+I que amortiza a un ritmo contable, fiscalmente lo voy a poder acelerar y tendré menos base imponible por la que tributar. Y esta libertad de amortización va a ser compatible con la deducción, que es una deducción en cuota, ¿vale? La deducción en cuota, pues la base son los gastos de I+D del ejercicio, ya sean imputados al resultado contable o activados como intangibles, menos las subvenciones. Eso es importante. O sea, si yo recibo subvenciones, obviamente no me van a bonificar fiscalmente la parte de gastos en los que incurra que proceda de una subvención pública, porque ya si no estaría siendo subvencionado dos veces, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, la base de la deducción son los gastos del ejercicio de I+D+I más los activados como los intangibles, menos la subvención que he aplicado. Si es un proyecto de I+D, podré aplicar el 25% de la base. Si, más un 42%, o un 42%, perdón, sobre el exceso de la media de los dos ejercicios anteriores. 25% de la base de deducción más un 42% sobre el exceso de la media de los dos ejercicios anteriores. Si incremento mi gasto por I+D o mi inversión por I+D, tendré mayor porcentaje de deducción sobre el exceso de los 2 años anteriores. Eso es lo que hay que leer. Más un 17% sobre el gasto de personal dedicado en exclusiva a la actividad de I+D+I, más un 8% de inversión en inmovilizado. Todo eso es acumulable. Después tengo el importe de deducción de IT, innovación tecnológica, que es más fácil de probar ante la administración tributaria, pues porque tiene un importe de deducción inferior, un 12%.
¿vale? El límite, hay un límite sobre la cuota que es del 25%, no puede aplicar deducción en cuota de la manera que hemos calculado antes si supera el 25% de la cuota. Puede llegar hasta el 50%, puede aplicarse el 50% de límite si el gasto de I+D del ejercicio es superior al 10% de la cuota, ¿vale? Y hay una alternativa que bueno, hemos aplicado bastante, que es la posibilidad de monetizar la deducción. ¿Qué es lo que suele ocurrir en muchas empresas de contenido tecnológico? Pues bueno, que los resultados llegan o llegan de una forma más tardía y hay un proceso de inversión en I+D+I más largo del esperado. Entonces, lo que permitió en un momento dado la ley es monetizar la deducción. Imaginaros que yo pues estoy invirtiendo, con lo cual no tengo un resultado contable positivo ni un resultado fiscal positivo, pero estoy generando deducción por I+D que hago constar en mi declaración para que conste en Hacienda, porque la puedo aplicar en años posteriores, pero no tengo ningún beneficio de ellas porque no tengo base imponible negativa, base imponible positiva. Bueno, lo que permite la ley es que yo monetice y diga, mire, págueme usted, Hacienda, págueme la deducción que no he aplicado, pero con una serie de requisitos. Lo primero es que te van a hacer una quita del 20%, pero bueno, si es una deducción que no prevé aplicar o necesito dinero, pues bueno, me van a hacer una quita de la deducción, pero me van a dar dinero, me van a dar cash, ¿vale? Pero el requisito es que lo que me paguen por la monetización de esa deducción reducida en un 20% por haber solicitado la monetización, lo reinvierta en su importe completo en I+D+I en los siguientes 24 meses. Es decir, la ley permite que a mí me paguen la deducción, que yo la monetice con una quita, pero siempre y cuando destine el dinero percibido a realizar más proyectos de I+D+I y además a realizarlo dentro de los 24 meses siguientes a la obtención del dinero. Por otro lado, bueno, hay más requisitos para que la plantilla media escrita al I+D+I no debe de reducirse en esos 24 meses. Oiga, si le estoy monetizando la deducción, le estoy dando dinero del bolsillo, no a través de deducción en impuestos, pues mantenga usted el empleo, ¿no? ¿Es compatible? Yo no soy experto en seguridad social, pero bueno, algunas veces nos lo han preguntado. ¿Es compatible con la cotización en seguridad social del personal investigador, de la bonificación del personal investigador para pymes innovadoras? Y yo creo que vamos a terminar con esta y os anuncio otra serie de rasgos básicamente de las startups. El Patent Box, para entenderlo en forma genérica, es un beneficio fiscal por el cual se reduce la base imponible que proceda de la explotación, de la cesión del derecho de uso o de la explotación de patentes, ¿vale? Es decir, si yo soy una empresa de contenido científico, tecnológico, innovador, y he desarrollado pues los intangibles que ahora vamos a repasar brevemente y los cedo a un tercero y cobro unos royalties por la cesión, ese royalty va a entrar en mi base imponible del impuesto sobre sociedades, pero podrá ser reducido hasta un 60%. Es decir, que si cobro 100, pagaré sobre 40 si aplico este incentivo fiscal, que no es de solicitud, es simplemente que se cumpla con los requisitos. Es decir, los requisitos son que la entidad que cede el intangible creado, que la entidad cesionaria, es decir, la que lo recibe, debe utilizar los activos cedidos en el desarrollo de una actividad económica. Bueno, no pueden ser países, o sea, ninguno de los involucrados debe residir en un paraíso fiscal. La reducción que hemos comentado, que puede llegar hasta un 60%, alcanza exclusivamente a las rentas derivadas del uso, de la cesión de uso o de su transmisión, ¿vale? Y debe identificarse de forma exacta en el correspondiente contrato. Y por otro lado, la entidad cedente tiene que disponer de una contabilidad detallada que permita identificar los ingresos y gastos
directos que correspondan con la patente en cuestión. Antes, esta ventaja fiscal había dado mucho que discutir porque, bueno, era más amplia. Ya con la introducción de la necesidad de registrar la patente, pues se ha reducido bastante. Pero, bueno, los intangibles susceptibles de acogerse no solo son las patentes, son los modelos de utilidad, los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fisiosanitarios, dibujos y modelos legalmente protegidos y software avanzado registrado que haya sido obtenido como resultado de proyectos de I+D+I. Es decir, ya el componente registral del intangible generado tiene un peso muy importante en este beneficio fiscal que antes era más amplio. Antes hablabas de cualquier intangible que pudiese equivaler a propiedad intelectual o industrial sin necesidad de proceder a su registro. Ahora no, ahora son patentes, modelos de utilidad, certificados, modelos legalmente aprobados, software registrado, etcétera. Bueno, no me voy a detener en la fórmula de cálculo porque ya es muy de detalle, pero el 60% de reducción se puede ver afectado por un coeficiente que la ley establece y que depende mucho de que no se produzca una subcontratación de entidades vinculadas. Esto es un poquillo más complejo, simplemente lo enuncio, pero no me detengo ahí porque al menos quiero en estos 5 minutos que quedan enunciar lo siguiente. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y ahí os lo dejo, no voy a entrar al detalle, hay un beneficio, una deducción en cuota por la inversión en empresas de nueva creación, de nueva o reciente creación. Básicamente son las sociedades que se han constituido o ampliado capital en los 3 años siguientes a su constitución, ¿vale? Con lo cual, ahí vas a poder tener o el contribuyente por el IRPF que aumente, que contribuya con capital a esas sociedades, pues va a tener una reducción del 30% de lo aportado con una base máxima de reducción anual de 60.000. Ahí tenéis más los detalles, pero bueno, por lo menos que se os quede que esto existe. Después lo mismo, existe un beneficio en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de exención por la venta de empresas de nuevo creciente o reciente creación. Es decir, si a las empresas que hemos comentado antes, que son las que se han constituido en los 3 últimos años y por las que yo obteniendo una deducción las vendo y obtengo una plusvalía a efectos del IRPF, esa plusvalía no tributa en el IRPF si el importe total que obtengo por la venta lo reinvierto en una nueva sociedad o en otra sociedad de nueva o reciente creación. Es un poco como la deducción, como la exención por la venta de la vivienda habitual, ¿no? Uno vende una, compra otra y puedes aplicar la exención siempre que reinviertas el importe del total obtenido por la venta anterior. Pues lo mismo es lo que ocurre en cierto modo con las empresas de nueva o reciente creación. Y ya con esto, para hacer de una puntualidad casi británica, bueno, pues simplemente indicaros que a efectos del valor añadido, del impuesto sobre el valor añadido, la actividad empresarial se considera iniciada en el momento en el que tú vas realizando adquisiciones de bienes o compra de servicios con la intención, pues, confirmada de destinarlo a al desarrollo de una actividad económica. Es decir, que si yo invierto, soporto un IVA, no es necesario que yo obtenga o facture, perdón, no es necesario que haya facturación para obtener la devolución o la deducción del IVA soportado, ¿vale? Bueno, hay que comunicar el inicio de actividad a la administración tributaria, obviamente, porque el inicio de actividad no es cuando se empieza a facturar, sino cuando se realizan las inversiones necesarias para que con criterio objetivo se pueda contrastar que voy a desarrollar una actividad económica. Cuestión distinta es que no la acabe desarrollando, que ahí sí podemos tener problemas, pero que no vamos a profundizar en eso. Estamos pensando en alguien que invierte, soporta IVA y va a realizar la actividad, sea la actividad beneficiosa al final o arroje pérdidas, ¿no? En esos casos, si llega al final de año y no he generado facturación con IVA para poder deducirme el IVA soportado, pues podré deducir el IVA soportado, solicitar la devolución del IVA soportado. Vale, y yo con esto, terminaría. Básicamente son los criterios que quería compartir con vosotros
y que se refieren a las startups, ¿no? Pues, Adolfo, muchas gracias. Ahí creo que ya puedes leer el chat al dejar de compartir la pantalla. Ves que tenemos varias preguntas. La primera es, ¿cómo se demuestra la plantilla media de I+D? ¿Cómo se demuestra? A ver, quedaba yo. ¿Cómo se demuestra la plantilla de I+D+? Bueno, es una cuestión de prueba. Es decir, pues tendrás que demostrar que efectivamente esa persona está adscrita al desarrollo de I+D+I. No hay un criterio establecido por la ley. Son pruebas admitidas generalmente en derecho, ¿no? Normalmente, pues bueno, solemos atender a la cualificación de la persona, a que realmente, bueno, pues desarrolla esa actividad todos los días. No suelen o no he tenido básicamente problemas en ese aspecto, pero no hay un criterio de, pues lo he registrado de esta manera, lo he registrado de aquella otra. Sí solemos documentarlo a lo mejor internamente, pues con organigramas de la empresa, con documentación del propio proyecto realizado, de la posición que el empleado en cuestión como personal investigador ocupa en la misma, pero es documentación interna de la compañía. No hay ningún tipo de registro con la administración tributaria que te permita demostrar que esa persona o registrar previamente esa persona como I+D+I. Y no suele ser tampoco un elemento de fricción con la administración tributaria, ¿no? Pues una siguiente pregunta es si podríamos aplicarnos una deducción por I+D+I en este ejercicio fiscal de un proyecto de I+D+I llevado a cabo hace 5 años. Sí se puede. Eso la administración tributaria lo ha discutido mucho, pero básicamente nosotros, y es un trabajo bastante usual, solemos hacer ese tipo de solicitudes, ¿no? Que es aplicar el I+D generado dentro de los últimos 7 años. No hay problema, siempre y cuando demuestre que es un proyecto de I+D+I que incurriste dentro del periodo de tiempo que se indica ahí de hace 5 años, lo podrías aplicar. Es decir, todas las deducciones en cuota a efectos del impuesto sobre sociedades, aunque tú no la apliques en un año, la mantienes y la puedes aplicar durante los años siguientes. Dependiendo de cada tipo de deducción, pues tiene un plazo superior o inferior. En el caso de que no lo hayas, puedes incluso no haberla aplicado porque hayas decidido no aplicarla, porque a lo mejor tenías cuota y podrías haberla aplicado, pero eso no prejuzga que no la puedas aplicar en ejercicios posteriores siempre y cuando estés dentro del periodo de aplicación de la deducción en concreto. Con lo cual, sí. Pues la siguiente pregunta es, si adquirimos I+D de un externo, ¿podemos monetarizarla fiscalmente? ¿Podemos aplicar la monetización a la misma línea de I+D o tiene que ser una línea de innovación? No puedes. O sea, realmente cuando tú estás adquiriendo ya el I+D desarrollado, tú estás simplemente actuando como un cesionario. Cuestión distinta es que tú incurras en gastos de terceros que desarrollen una parte del proyecto para ti, ¿vale? Pero en ese supuesto entrará dentro de tu base de deducción ese gasto en el que has incurrido. Pero si tú ya compras el producto final del I+D correspondiente, no podrás monetizarlo. Pues también se pregunta que hay una sí, que se denomina Tax List, la estás leyendo, ¿no? ¿Ves interesante esta herramienta? Sí. Bueno, eso no tiene nada que ver, con esto. A ver cómo te explico. Bueno, no tiene nada que ver y sí tiene que ver. El Tax List es un producto realmente financiero, en cierto modo. Lo que hace, ha habido determinados sustratos de ventajas fiscales a las que se ha aplicado el Tax List, ¿vale? Yo no suelo aplicarlo, no es un producto que mis clientes normalmente atiendan a él, pero para unos es un producto y para otros es una forma de financiar su proyecto. Y me explico, por ejemplo, pasa con el I+D,
pasa con las producciones cinematográficas, pasaba con un régimen que la Unión Europea pues finalmente derogó en España en relación a los buques de navegación marítima internacional. Lo que haces tú es, no lo hace tú, normalmente lo hace una entidad financiera o gente especializada del sector, de este sector, que lo que consigue es fondos para un determinado proyecto, de tal manera que los que contribuyen a ese proyecto aplican las deducciones generadas por el proyecto financiado, ¿vale? Es una forma de financiación. Para el que quiera hacer I+D+I, sí puede ser interesante porque es una fórmula de financiación. Tú obtienes el dinero para desarrollar tu I+D+I y otros van a aprovechar la deducción fiscal que tú estás generando, ¿vale? Pero tú por lo menos financias tu proyecto. Sí, podría ser una fórmula, pero habría que verlo. Yo ya te digo, con I+D+I no lo he visto. Normalmente lo he visto con producciones cinematográficas, navegación marítima internacional y este tipo de proyectos. I+D, no recuerdo que ninguna entidad financiera me haya presentado ese producto, lo cual no quiere decir que no exista. Para quien necesita dinero para financiar un proyecto de I+D, sí puede ser interesante. Pero ocupa una posición totalmente distinta al inversor. El inversor es alguien que tiene excedente de tesorería, lo pone ahí para obtener como rentabilidad la deducción fiscal generada por el proyecto de I+D+I, porque pues normalmente se utilizan agrupaciones de interés económico para desarrollar el proyecto. Entonces hay quien pone el trabajo y hay quien pone el dinero. Y después se reparte la deducción fiscal, se transparenta a los socios de la agrupación de interés económico. De tal manera que tú desarrollas el proyecto de I+D, otro pone el dinero y la deducción que se genere la aplica el que ha creado o los que han creado la agrupación de interés económico, que puede ser un colectivo de inversores.